Y ahora vamos con la primera mesa, que es tendencias clave en la previsión social en Europa, y va a estar con nosotros. Yo os pido, para que esté esto un poco animado, ¿vale? Yo digo el nombre, esperáis a que diga el puesto, porque aquí son puestos, ya lo vais a ver ahora. O sea, no sé qué tarjetas, las tarjetas, es una postal, Me imagino a sus hijos, si tenéis hijos en el colegio, hablando, bueno, hoy vamos a hablar de las profesiones de papás y mamás. Y me imagino a vuestros hijos diciendo, a mí dejarme para el último, que vais a flipar. Entonces voy a decir el nombre y el cargo y decimos un bien, ¿no? Como en el baloncesto, que esto anima mucho, ¿vale? Un bien, vais saliendo y ya al final damos un aplauso a todos, ¿vale? Pues va a estar con nosotros María Francisca Gómez Jover, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Vente para acá. El aplauso todos al final, ¿vale? Está Hanna Isabel Calvo, subdirectora general de promoción de fondos de pensiones de empleo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Bien. Vente para acá. Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. Fuerte el aplauso. Bien. Ah, no aplauso. Mirechu del Valle, presidenta de UNESPA. Bien. María Vicente Miota, especialista de planes de pensiones de empleo, vicesecretaria de Política Sindical de UGT. Bien. Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Y va a moderar Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC y presidenta de la Comisión de Control del Plan de Pensiones. ¡Fuerte el aplauso! Bien, y fuerte el aplauso para ellos. Buenos días, la verdad es que después de esta introducción a ver cómo levantamos esto. En fin, os habéis dejado el listón muy alto y bueno, a pesar de eso, yo creo que el tema del que vamos a hablar, pues sin duda merece mucho la pena, sobre todo, como decía Daniel, con estos invitados de lujo, ¿no? Yo, que soy de las que he identificado todos los anuncios estos, desde la nocilla hasta el Gior, y con Roberto Carlos he pensado en el cantante, pues como comprenderán, mi interés por las pensiones y por estas pensiones complementarias, pues es importante, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que es importante no solo por los mayores, yo creo que, bueno, también en mi condición no de periodista solo, sino de presidenta del Plan de Pensiones de ABC desde el año 2001 que se fundó, yo creo que tenemos todos un reto importante, no solo en decir, bueno, es que las pensiones son para vosotros los mayores, sino al revés, ¿no? En convencer a los jóvenes que probablemente las pensiones son fundamentalmente para los que vienen detrás, que a lo mejor nosotros ya tenemos el futuro resuelto. Yo creo que ese sí que es un objetivo y un reto que tenemos todos por delante, ¿no? Igual que tenemos, que aparte de estar en el plan de pensiones de ABC, soy periodista de ABC desde el año 88 y recuerdo perfectamente a principios de los 90, cuando el señor Solbes, entonces ministro de Economía, hablaba y recomendaba lo del crear planes de pensiones y el aportar dinero a los planes de pensiones por los problemas que podían tener ya pues el sistema público para ayudar, para poder complementar eso. Es verdad que después ya se hablaba de problemas demográficos, después tuvimos un boom de inmigración, pues probablemente parecido al que tenemos ahora también, pero que eso no significa que el reto del sistema público de pensiones siga ahí, ¿no? Lo cierto es que el problema, yo creo que después de estos más de 20 años que han pasado desde que el señor Solbes nos advertía de que había que empezar a dotar esos planes de pensiones, pues creo que no hemos evolucionado demasiado, pero de todo ello sí que quiero que nos lo digan los que sí que saben en esta mesa, ¿no? Querría que empezáramos haciendo un análisis o un diagnóstico de la situación actual y valorando, hace un par de años se puso en marcha, o 3 años, perdón, ya 3 años, ha cumplido 3 años, la nueva ley que tenía como objetivo impulsar los planes de pensiones, fundamentalmente los planes de pensiones en las empresas. Por un lado, se limitó las aportaciones a planes individuales, porque se decía, bueno, que al final esos límites de aportación alto estaban beneficiando a las rentas altas y que frente a eso se iba a impulsar los planes en las empresas para que sirvieran a todos los trabajadores. Pero yo quisiera que nos hicierais un diagnóstico de cómo está la situación, si ha funcionado, si se han cumplido estos objetivos, y quisiera empezar por ti, Francisca. Bueno, pues muy buenos días a todos. Lo primero, agradecer a BBVA por invitar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a esta jornada anual,
que siempre trata temas que están encima de la mesa y que son muy importantes en el ámbito de la previsión social complementaria. Estoy encantada de estar esta mañana aquí con todos y compartir mesa con ponentes de excepción, la verdad. En cuanto a los objetivos conseguidos por la reforma, distinguiría dos tipos de objetivos, ¿no? Por una parte, objetivos más cualitativos y otra cuantitativos. El objetivo que tenía la reforma en origen, que empezó a gestarse en el año 2020, yo creo que sí que quedó cumplido con la aprobación de la ley del año 22 y sus dos reales decretos de desarrollo en cuanto al ámbito de aplicación, ¿no?, de esta reforma. Tenía un objetivo fundamental, que era extender la previsión social complementaria a aquellos colectivos que tenían un acceso más difícil a esta previsión social complementaria, y se enfocaba fundamentalmente en el segundo pilar y en lo que sería la negociación colectiva y encuadrar esta previsión social complementaria en el ámbito propiamente de los trabajadores, ¿no? Y intentar generar ahorros donde se generan los propios ingresos. Yo creo que en ese sentido la reforma sí ha sido un éxito. La reforma, como saben, supone la constitución de dos tipos de instrumentos, que son los planes de pensiones simplificados y los fondos de pensiones de empleo. Y en estos planes de pensiones simplificados sí se ha llegado a estos colectivos objetivos que había en origen. Eran 4, pero fundamentalmente se ha intentado desarrollar, como digo, los planes simplificados en el ámbito empresarial, encuadrados en las propias recomendaciones que se hacían en el Pacto de Toledo y en el propio componente 30 de la reforma quinta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y entendemos que sí que se ha llegado a esos objetivos, por una parte con estos planes empresariales y por otra parte muy significativa, que ha sido traer a todo lo que serían los trabajadores autónomos al ámbito de la previsión social de segundo pilar. Hasta entonces estaban encuadrados en tercer pilar y se han redirigido con estos planes simplificados de autónomos al segundo pilar. La segunda parte de la reforma sería a nivel propiamente cualitativo, ¿no? ¿Qué datos tenemos sobre el éxito que ha tenido la misma? Bueno, creo que hay algunos positivos y otros menos positivos. Con carácter general, tenemos 15 fondos de pensiones de empleo actualmente inscritos en el registro administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, fondos de empleos de promoción pública, y un total de 44 planes. Sí que hemos visto, voy a trasladar datos de agosto de 2025, que hay un cierto estancamiento en las magnitudes que se están aplicando. El derecho consolidado medio es bajo en estos planes simplificados, está en torno a 600 euros, y sí que hay una diferencia importante entre el derecho consolidado que se aplica en estos planes simplificados a nivel sectorial, que está, lo voy a leer para decirlo bien, en 263 euros, y el de autónomos por encima de los 6.400 euros. Como digo, sí que notamos un cierto estancamiento en el desarrollo ahora mismo de estos planes de empleo simplificados, pero en algunas magnitudes sí que es cierto que, como decía, han conseguido acceder a un elevado número de población y en los sectores que entendemos que estaban muy alejados de la previsión social complementaria, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de autónomos. Si hacemos una comparativa con lo que teníamos en diciembre del año 23, en la actualidad el total de planes simplificados son un 3,27%, que no es mucho, pero es verdad que en el año 23 teníamos un 1% del total de planes en el sector. Si hablamos de cuenta de posición, el 1,33% de la cuenta de posición global a datos, como digo, de agosto, comparados con los datos de cierre del sector de diciembre, está en torno al 1,33% del total. No es una cifra elevada, pero es mucho más que el 0,23% que teníamos en el año 2023. Y en las dos magnitudes en las que yo creo que sí que los cambios han sido significativos y dan un poco un reflejo de la importancia que tiene, sobre todo en el ámbito de esta previsión social complementaria, incardinar el desarrollo en la negociación colectiva, y es que la inclusión de un solo plan de pensiones de negociación colectiva, que es el plan de la construcción, ha supuesto que más del 28% en la actualidad de las cuentas de partícipes que hay en planes de pensiones de empleo correspondan a estos planes simplificados, cuando en el año 23, antes de la inclusión de este plan, eran el 1% del total de cuentas. Y en volumen de promotores implicados en previsión social complementaria y que tienen ahora mismo planes de pensiones para sus empleados, también encontramos una cifra muy significativa, y es que el 82% de los promotores actualmente de planes de empleo pertenecen precisamente a este plan simplificado de la construcción, cuando antes de la inclusión de este plan solamente el 0,12% de los promotores del total del sector eran promotores de planes de pensiones de empleo simplificado.
Luego yo creo que la normativa está aprobada, se han construido los instrumentos necesarios para poder avanzar en esta previsión social complementaria, pero ahora toca trabajar en la parte, como digo, numérica, y se ve el claro impulso que puede suponer esta negociación colectiva y esta inclusión de la previsión social complementaria en el ámbito del segundo pilar con los datos que acabo de dar sobre el plan de la construcción. Mirenchu, desde el sector de seguro, ¿qué análisis se hace? ¿Estamos mejor 3 años después? ¿Se están tomando los incentivos adecuados? Bueno, pues yo también agradeceros la invitación por estar aquí esta mañana, empezar con humor en un debate de las pensiones me encanta, porque generalmente no empezamos así, empezamos de una forma más pesimista y a mí me gusta verlo todo con cierto optimismo. ¿Y cómo vemos la evolución 3 años después de la aprobación de la ley? Y teniendo en cuenta el objetivo que nos habíamos marcado, porque el objetivo marcado era llegar en 2030 a 10 millones de trabajadores. Y 3 años después de la incorporación de los planes de pensiones simplificados, hemos incorporado más o menos 900.000, 800.000 trabajadores más al número de ciudadanos que se benefician de un sistema de previsión complementaria. Y a mí me gustaría desglosarlo un poco en 3 ámbitos, ¿no? ¿Qué ha pasado en el ámbito empresarial? ¿Qué ha pasado en el ámbito de los autónomos, que es uno de los objetivos que comentaba Fran? ¿Y qué ha pasado en el ámbito de las administraciones públicas? Y yo creo que si hacemos ese desglose podremos tener una foto más clara. En el ámbito de los sectores, pues tenemos un plan muy potente, que es el de la construcción, pero eso es todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Tenemos 3 o 4 sectores más interesados en promover en la negociación este tipo de planes de pensiones simplificados, pero la realidad nos confirma algo que ya planteábamos en su momento, y es que la promoción del segundo pilar a través de la negociación colectiva lleva su tiempo, y alcanzar ese objetivo de 10 millones de empleados en 2030 de la mano de la negociación colectiva, pues no nos va a ser tan fácil. Y aquí traigo también un poco este debate que hay también en Europa, ¿no? de la necesidad de promover ese ahorro a largo plazo, finalista, que puede invertir en las necesidades estratégicas de la Unión, y hablamos de una necesidad de inversión de 800.000 millones anuales hasta 2030. Lo que se nos agota es el tiempo, lo que tenemos que ver es cómo podemos acelerar el proceso, y yo creo que esta es una cuestión de la que podemos hablar también en el debate, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que sea más fácil incorporar en la negociación colectiva este tema? Y si podemos hablar de incorporar otros sistemas que se emplean en otros lugares y que a lo mejor hablará también Ángel, ¿no? Como este automatic enrollment, esta posibilidad de que podamos adscribir a los empleados a un sistema de pensiones con la posibilidad de que se puedan salir. En el ámbito de los autónomos hemos puesto planes encima de la mesa, pero yo creo que hemos llegado, pues no llegamos a los 60.000 partícipes, yo creo que el dato lo tiene más fresco, Fran, y cuando lo comparamos con la masa de autónomos que tenemos en este país, que estamos hablando casi de 3,5 millones, pues yo creo que aquí tenemos muchísimo que hacer. Aquí tenemos mucho relato, mucha concienciación que poner en marcha, ¿no? Y yo creo que en el debate que tenemos hoy en esta mesa, creo que estamos todos los actores, pero que tendríamos que incorporar también a representantes de los autónomos, a representantes de los empresarios, ¿no? Para ver entre todos qué es lo que podemos hacer para que esto de verdad cale en ese colectivo. Y luego me quedo con la administración, que en el fondo es quien promueve la norma. Y ahí, pues yo creo que no hay ningún plan nuevo, ¿no? Promovido por las administraciones públicas, y como comentábamos, el de la Administración General del Estado, están paralizadas las aportaciones. Y yo creo que también es importante acompañar con el ejemplo. Cuando
cuando se promueve, ¿no? Yo siempre digo, en el sector seguros, en UNESPA tenemos también la negociación de nuestro convenio colectivo y hace ya años nos planteamos, oye, si defendemos la previsión complementaria, tendremos que incorporar en la negociación de nuestro convenio colectivo un producto de previsión complementaria, porque en casa del herrero, cuchara de palo. Entonces, yo creo que aquí es importante también esa implicación por parte de la Administración. Creo que tenemos un objetivo ambicioso y a mí me gusta ser, porque hay que ser ambicioso en materia de previsión complementaria, y que estamos en un momento en el que la AIREF tiene que hacer una valoración el 1 de enero del 26 de cómo han funcionado los incentivos fiscales. Tenemos todo este debate a nivel europeo y yo creo que ahora que tenemos el tren en marcha, tenemos que ver qué elementos tenemos que incorporar a la reflexión para poder alcanzar ese objetivo ambicioso de la mitad de la población ocupada con planes de previsión complementaria en el 2030. Carlos, hablaba Mirenchu de esa negociación colectiva. Vosotros sois responsables de negociar en las empresas estos salarios diferidos, que es lo que al final son las aportaciones a los planes de pensiones. ¿Cómo ha evolucionado esto? Porque yo creo que tú llevas más o menos como yo, o más incluso en esto, porque yo recuerdo cuando yo empecé en ABC con esto, Carlos Bravo ya era una referencia en los planes de pensiones en comisiones obreras. ¿Están siendo una prioridad las aportaciones a planes de pensiones o es verdad que hay un momento que, bueno, yo creo que en las empresas lo vemos, que los jóvenes tienen salarios muy bajos y te dicen, bueno, yo lo que quiero es que me suban el salario y tener un salario más alto ahora y luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero, o sea, es complicado, ¿no?, hacer esto. ¿O cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo se hace desde los sindicatos? No, no es complicado, solo hace falta que alguien decida que pone dinero. Y esto es lo que se suele enredar, ¿no? Pero por situar alguna de las cosas que planteabas, la reforma del 22 es una reforma que nos coloca en mejor situación que antes de ella, pero que es incompleta y contradictoria. Y eso tiene un reflejo directo en lo que está ocurriendo también en los diferentes ámbitos. Es contradictoria porque es una reforma que impulsa un gobierno, que aprueba un parlamento, y que no es coherente o no tiene el nivel de apoyo dentro del Gobierno que debería tener, porque no se entiende que se fijen determinados objetivos colectivos diana y que el empleador de 3,5 millones de personas en este país decida que acaba de aprobar una cosa que no va con él. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? No tiene ningún sentido. Entonces, ahí hay una contradicción evidente. Hay una segunda cuestión que tiene que ver con el mundo del trabajo autónomo y que tiene que ver con que tenemos un porcentaje elevado del mundo del trabajo autónomo donde yo creo que la reforma está bien tirada, la reforma está bien planteada en relación con el segundo pilar y el trabajo autónomo, pero el trasvase del tercer al segundo pilar es escaso. Y eso tiene más que ver con el sector, tiene más que ver con los operadores, tiene más que ver con si hay incentivos a los operadores a mover de tercer a segundo pilar. Y parece que no hay. Parece que si el autónomo quiere ir al segundo pilar, va. Pero el empujarle hacia el segundo pilar no está funcionando suficientemente. Probablemente porque no tiene necesidad o no considera que tenga que aprovechar el diferencial de límite, que es lo que verdaderamente le permite ir al segundo pilar de manera diferencial, ¿no? Pero el trasvase del tercer a segundo pilar no se está produciendo con la intensidad que yo creo que sería lógico esperar y por tanto ahí que yo creo, insisto, que el diseño de la reforma está bien, pues vamos a ver en qué medida progresa. Y tenemos el tercero, que es por el que me preguntas y del que dice que somos responsables de negociar los convenios colectivos. Pero es que la fotografía o la radiografía de los sistemas de previsión social en España es muy clara. Trabajadores y trabajadoras de grandes empresas con estabilidad en el empleo y salarios medios altos han pactado sistemas complementarios de pensiones. Y los sectores donde los salarios son medios bajos, en general no los tienen. Y la prioridad de la negociación colectiva no se ha colocado aquí y debería colocarse.
debería colocarse no porque el sistema de seguridad social, que es algo que se repite mucho, hoy también lo hemos escuchado aquí, vaya a tener más o menos dificultades. El tema de seguridad social nos tenemos que ocupar de él y nos estamos ocupando de él y tiene su propia lógica. Y los sistemas complementarios no se van a desarrollar porque la gente piense que va a tener menos pensión de la seguridad social, porque además no tiene por qué ser así y hay margen para que se desarrollen. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que para que haya sistemas de empleo tiene que haber dinero nuevo y dinero nuevo que pongan las empresas, sin perjuicio de que se pueden negociar, como existen planes de pensiones contributivos, donde el trabajador también aporta y en algunos casos se ha pactado porque así se ha establecido el equilibrio en la negociación. Pero plantear que se pongan en marcha planes de pensiones sin comprometer dinero nuevo o renunciando a salario inmediato, a poder adquisitivo inmediato para generar sistema complementario de pensiones en sectores con salarios medios bajos, pues es que no va a funcionar. Por tanto, tiene que haber una apuesta y esa apuesta tiene que plantearse con dinero nuevo fundamentalmente procedente de la aportación empresarial. Este es uno de los problemas que hemos tenido en algunos de los que han estado sonando permanentemente, como es el del metal. Se ha hablado mucho, el convenio del metal, la patronal lo quiere impulsar, dice, pero ¿qué oferta económica tienen ustedes para poner en marcha el plan de pensiones? Desconocida. Oiga, pues es que poner en marcha un plan de pensiones sin poner dinero en él no es algo que tenga mucho sentido. Y eso nos lleva a otro debate, que además luego en la jornada se hablará de él, y es, como no había un acuerdo en el seno del Gobierno, ha habido una posición de Gobierno que ha aprobado una reforma, pero es evidente que no había un acuerdo, porque si no, no se entiende que no haya aportación para los empleos públicos. Como no había un acuerdo, pues tampoco se pudo tocar la fiscalidad, ni el sistema de incentivos, ni el modelo. Y el modelo que tenemos, que es un modelo que prima fiscalmente a las rentas medias altas, pues ya ha dado de sí lo que tenía que dar. Y por tanto tenemos que repensarlo. El sistema de auto-enrollment es un sistema que, bueno, puede tener interés el debate, pero es un debate que tenemos que abrir y que no se abrió en aquel momento. Y por tanto yo creo que tenemos una reforma que es interesante, que tiene elementos positivos, que nos coloca mejor de lo que estábamos, pero que es incompleta, que le falta coherencia y que le falta decisión para impulsarla por parte de los representantes públicos, por parte de los operadores del mercado y por parte de los protagonistas de la negociación colectiva. Y creo que todos tenemos que mirarnos el papel que tenemos que jugar en eso. Y volvemos a la Administración, Hanna. Estábamos hablando ahora de este macrofondo de pensiones de promoción pública que creó esta ley, que hasta el momento es verdad que en un principio empezamos muy bien con el sector de la construcción y pensábamos que iba a seguir así de bien, pero es cierto, y lo reconocía Francisca, que ahora mismo estamos un poco estancados, ¿no? ¿Qué está fallando? ¿Qué planes hay desde la Administración para impulsar este ahorro para la jubilación desde la empresa? Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a BBVA por haber contado con la participación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esta jornada. Bueno, la Ley 12/2022 crea dos nuevos instrumentos. Por un lado, los planes de pensiones de empleo simplificados y, por otro lado, los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos. Respecto del primer instrumento, el Ministerio de Seguridad Social, sí que vemos que ha empezado a producir sus efectos, a pesar de los condicionantes y las reglas de juego en las que nos estamos moviendo. Presupuestos generales del Estado prorrogados desde 2023, en los cuales las aportaciones a los planes de pensiones de empleo se encuentran limitadas al incremento global que fija el artículo 19 de esa Ley de Presupuestos Generales del Estado. También ha habido un incremento del salario mínimo interprofesional y una reducción de la jornada laboral, lo que conlleva mayor coste para los empresarios. Y, por último, reticencias en las organizaciones sindicales y empresariales, puesto que determinados trabajadores prefieren que ese incremento salarial que se ha producido se vea repercutido en su retribución mensual y no con carácter diferido a un plan de pensiones o a otro instrumento análogo. Por tanto, nosotros sí que continuamos y creemos en el proyecto que impulsó la Ley 12/2022, dado que a 30 de junio de 2025, según los últimos datos disponibles por Inverco, datos que ha facilitado María Francisca, Dirección General de Seguros,
hemos conseguido que 821.201 partícipes hayan accedido al segundo pilar del sistema de pensiones, con un patrimonio de 486 millones de euros. Respecto al segundo instrumento de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, ustedes sabrán que son fondos que son promovidos por el Estado, pero la gestión es privada. Gestión privada por unas entidades gestoras y depositarias que han sido previamente seleccionadas a través de un riguroso procedimiento de licitación. Estas entidades tuvieron que constituir cada una 5 fondos de promoción pública, con lo cual tenemos en total, en la actualidad, 15 fondos de pensiones de promoción pública constituidos e inscritos en el registro administrativo de la Dirección General de Seguros desde diciembre de 2023. A día de hoy es cierto que todavía no hay ningún plan integral en uno de estos fondos de promoción pública, por lo cual a mí me gustaría trasladar la pregunta que me has hecho de por qué no hay ningún plan integrado a ninguno de los fondos de promoción pública, precisamente a los representantes, mis compañeros de la mesa, representantes de los sindicatos y de la patronal. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen representación en las comisiones de los planes y, por tanto, los que deciden si se promueve o no un plan de pensiones que cubra a sus trabajadores de las empresas y, en última instancia, en qué fondo de pensiones se integra ese plan. Por tanto, desde el Ministerio de Seguridad Social seguimos apoyando por el proyecto y, no obstante, para revertir esta tendencia de que todavía no se integre o no esté integrado ningún plan en ninguno de los fondos, pues estamos llevando a cabo distintas actuaciones. Aprobamos en octubre de 2024 un Real Decreto para introducir mejoras técnicas en cuanto a los fondos de promoción pública y, en particular, relativos a la Comisión de Control Especial, en cuanto a asesoramiento jurídico, retribuciones e incompatibilidades. También en el Ministerio de Seguridad Social tenemos firmado un memorándum de entendimiento con la Federación Española de Municipios y Provincias de cara a impulsar el segundo pilar en el ámbito de las administraciones públicas. Aquí, entre otros, se han elaborado guías de implementación de los planes en el ámbito de las entidades locales, pues para informar a estas entidades locales qué pasos han de seguir para promover un plan de pensiones y, en su caso, integrarlo en un fondo de promoción pública. También podemos mencionar que el Ministerio de Seguridad Social trabaja conjuntamente con el Ministerio de Economía pues de cara al estudio de propuestas que permitan el incentivo, el impulso del segundo y tercer pilar. Y por último, también seguimos trabajando en nuestra propuesta de movilizar el plan de pensiones de la Administración General del Estado a uno de los fondos de promoción pública. Aquí nos volvemos a encontrar con el peso de la parte sindical, porque para poder movilizar el plan de pensiones de la AGE a un fondo de promoción pública, que entendemos que sería el modelo a seguir, el ejemplo a seguir, pues necesitamos que de los 22 miembros que componen la comisión de control del plan de la AGE, la mitad van en representación de la Administración General del Estado y los otros 11 en representación de las organizaciones sindicales. Pues bien, de estos 11 se necesita el voto de al menos 7 de estos 11 miembros que pertenecen a las organizaciones sindicales y hasta este momento pues están mostrando reticencias. Por tanto, desde el Ministerio de Seguridad Social entendemos, quiero crear debate aquí, Carlos, si se me permite. Podemos hacerlo y explicar por qué vamos a seguir siendo reticentes, además. Perdóname, Carlos, perdóname. Entonces, desde nosotros, desde el Ministerio de Seguridad Social, pues seguimos apostando por el proyecto. Hasta ahora hemos permitido que 821.201 partícipes hayan accedido al segundo pilar y, por tanto, hayan fortalecido y mejorado su pensión a la hora de la jubilación. Y, aunque los objetivos que se han marcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que comentaba Mirenchu están aún lejos de alcanzarse, hemos iniciado el camino para ello. No sé, medio minuto para contestar por alusiones. Muy breve, pero efectivamente somos reticentes y lo vamos a seguir siendo. ¿Por qué? Porque yo no he querido... Primero, tengo que decir que los dos ministerios aquí representados no eran a los que me refería en relación con la falta de apuesta. El asunto está en otro sitio, como ellas saben perfectamente. Pero el Fondo de Pensiones de Promoción Pública no es la mejor idea de la reforma del 22.
un fondo de pensiones de promoción pública con una presencia extraordinaria de la Administración, como si fuera un fondo soberano, sin poner un duro, sino para que lo pongamos desde el otro lado, no se corresponde con la realidad de la negociación colectiva de este país. La negociación colectiva de este país la pactan empresarios y trabajadores, pactan un plan de pensiones sectorial, ojalá, como se ha hecho en la construcción, y lo gobiernan ellos. No lo mandan para que lo gobierne la Administración con una presencia más o menos minoritaria de las organizaciones empresariales y sindicales en la cúpula, para que estemos nosotros allí. No, nosotros cuando se hemos desmarchado un plan sectorial queremos que lo estén gobernando las patronales y los sindicatos del sector. Y por tanto, no tenemos desde el sector privado ni desde el sector público ningún interés en el fondo de pensiones de promoción pública. Y en el plan de la AGE se ha planteado esa cuestión, como se podría plantear. ¿Podría haber algún elemento que fuera allí si se impulsara las aportaciones en el sector público? Pues quizás sí. Quizá ese memorándum con la FEM, quizá podría dar juego, no lo sé. Pero el modelo de fondo de pensiones de promoción pública no es la mejor idea que tuvo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el diseño. Y creo que cuanto antes lo entiendan los responsables del Ministerio, mejor. Ya seguimos, que si no, no avanzamos. María, luego ya si quieres en tu segunda parte recuperas. María, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué crees que no están despegando estos planes de empleo en las empresas? ¿Y creéis que se necesita para convencer también a los trabajadores? Porque es verdad que a lo mejor dice, bueno, los sindicatos no luchan mucho por esto, pero porque tampoco se lo piden los trabajadores a los que representan. ¿Qué crees que se podría hacer para incentivarlos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a BBVA por contar con UGT un año más. Para mí es un placer compartir mesa con estos ponentes, así que bueno, espero estar a su altura. Y nada, pues en relación a la pregunta, desde UGT creemos firmemente que la previsión social, entendiéndola siempre como un complemento a la pensión pública, puede desempeñar un papel fundamental tanto en las empresas como en la sociedad, porque permite extender este instrumento a las rentas más bajas. La realidad de lo que pasa es que tanto los nuevos acuerdos como los existentes, las contribuciones pactadas son bastante moderadas, incluso, que me atrevo a decir, muy bajas. Según el informe del sector que ha publicado la Dirección General de Seguros, alrededor de un 54,2% del total de cuentas de partícipes no tienen ninguna aportación. Y de las que sí lo tienen, el porcentaje mayoritario se sitúa entre 1 y 300 euros. Esto viene a decir que las personas trabajadoras no tienen capacidad de ahorro. Dentro del plan de la construcción, además, me consta que los derechos consolidados de los partícipes provienen en mayor medida de las contribuciones del promotor, que los partícipes no están realizando aportaciones muy elevadas. Esto quiere decir que tenemos que continuar en la subida de los salarios, debemos luchar por fortalecer y mejorar los salarios, porque no puede ser que lo que llevamos de 2025, alrededor de un 40% de los convenios colectivos están afectados por la subida del SMI. Es decir, si las personas trabajadoras no tienen capacidad de ahorro, como ha dicho Carlos, difícilmente van a destinar recursos a la previsión social. Y obviamente lo que se destine al plan de pensiones tiene que ser adicional a la subida salarial. No puede ser que los trabajadores tengan que renunciar a un porcentaje de salario para poder destinarlo a la previsión social. Y en línea con esto, una reivindicación histórica que hacemos siempre es eliminar las restricciones impuestas en los presupuestos generales del Estado que desde 2012 afectan las aportaciones a planes de pensiones en el sector público. Es urgente eliminar estas barreras porque si no la previsión social en el sector público difícilmente se va a desarrollar y tampoco se van a poder cumplir los acuerdos establecidos. Por aportar otro dato de por qué no se desarrolla la previsión social, también como ha dicho Carlos, de las empresas que tienen plan de pensiones de empleo, el 43,26% pertenecen al sector financiero. Esto quiere decir que la educación financiera juega un papel importante y también que tienen que ser empresas pues, que tengan recursos y con salarios pues, medio altos. En cuanto al sistema tributario, creo que es necesario crear un sistema tributario adecuado, estable y progresivo. Y digo estable porque el sistema tributario en los últimos años ha sufrido constantes modificaciones y creo que también la previsión social complementaria necesita un sistema tributario estable. También ajustado a la naturaleza complementaria de estos sistemas y desde nuestro punto de vista, desde UGT, creemos que se deben priorizar los sistemas colectivos frente a los individuales. También podría ser conveniente, como ha dicho Eduardo, estudiar fórmulas que suavicen el impacto a la hora del rescate y a lo mejor fomentar el rescate en forma de renta. Eso quizá habría que darle una vuelta. Pero no solo es importante que los trabajadores estén convencidos, creo que también es importante que las empresas lo estén.
La Ley 12/2022 de impulso para los planes de pensiones de empleo introdujo incentivos para que las empresas contribuyan. Se ha recuperado la deducción en cuota en el impuesto de sociedades. También hay deducciones en las cotizaciones en la Seguridad Social. Entonces, creo que esto podría sentar las bases para poder hablar de previsión social complementaria en las empresas. Creo que las empresas ya tienen unos incentivos para poder hablar de contribuir a los planes de pensiones y creo que si hay voluntad de ello, pues podríamos empezar a instaurar estos modelos. Gracias, María. Y ya la última pregunta de esta primera ronda es para Ángel. ¿Cómo lo ves tú? Y me gustaría que ampliáramos un poco el horizonte, ¿no? Lo están haciendo mejor otros países europeos, porque es verdad que aquí en las comparaciones internacionales nos salimos muy bien parados. ¿En qué deberíamos parecernos a ellos? ¿Qué lecciones podemos aprender? Buenos días. En primer lugar, agradecer a BBVA Asset Management, Jaime, Belén, Luis y el resto del equipo por la amable invitación y felicitarles por la iniciativa. Creo que jornadas como esta ponen de manifiesto que tenemos un reto que afrontar y que desgraciadamente todavía no hemos puesto las soluciones adecuadas para transitar por este mundo que nos lleva a una longevidad creciente y que agudiza los problemas no a largo plazo, sino a medio plazo, que los tenemos ya latentes. Voy a tomar alguna frase que decía Eduardo al principio, y nuestra barba, que es el sistema público de pensiones, lamentablemente solo tiene un pelo y no tiene tres. Y creo que los datos son fiel reflejo de la realidad. El año pasado el pago en prestaciones del sistema del primer pilar está en torno a 190.000 millones, otros 21.000 millones más o menos incluimos clases pasivas. Si vemos las prestaciones de los planes de empleo eran 1.400 millones y en el sistema individual 2.300. Esto supone un 98 y pico % del total de prestaciones que son solo del sistema público. Si vemos el esfuerzo que hace el Estado en cada uno de los tres pilares, para el primer pilar, aparte de las cotizaciones que lo pagan los trabajadores y las empresas, indirectamente los partes social, el Estado está aportando unos 40.000 millones de euros cada año. 3 de cada 10 euros del coste de pensiones se hace a través de emisión de deuda pública. Si vemos las aportaciones al segundo y tercer pilar, estamos hablando de unos 3.000 millones al año, que el coste fiscal, si solo tuviéramos en cuenta el coste y no el rendimiento que luego tiene el Estado cuando se reciben las prestaciones, a un tipo marginal del 20%, estamos hablando de 600 millones, que es el coste año bruto, que no neto, que suponen el segundo y tercer pilar frente a 40.000 millones al año. Claramente tenemos un sistema que solo tiene un pilar o un pelo, siguiendo el símil de la barba, y claramente esto no es lo que dicen en los países de nuestro entorno, lo que dicen y lo que hacen. La reforma en el ámbito del sistema privado, segundo y tercer pilar, ha tenido dos elementos, uno la parte fiscal a partir del año 21 y otra la parte financiera a partir del año, con la ley del año 22. La parte fiscal, los datos son que hemos perdido de ahorro previsional para la jubilación, al menos en la parte de la información que tenemos de planes de pensiones, son 10.000 millones. No sabemos dónde han ido, si han ido a otros productos de ahorro, a consumo, pero lo que sí sabemos es dónde no han ido. Y donde no han ido es al ahorro a largo plazo para la jubilación. Esos son los datos. Y si nos vamos a la parte financiera, en la ley 22, pues los resultados, algunos de mis compañeros de mesa ya lo han dicho, digamos que son manifiestamente mejorables. Por lo tanto, hay muchas más luces, muchas más sombras que luces. Y por lo tanto, creo que con esos datos lo que deberíamos ver es no si hemos avanzado un poco o no, no si trasvasamos de un pilar a otro. Lo que tenemos que hacer es crear más patrimonio y muchos más partícipes en todos los pilares, especialmente en aquellos donde el Estado no está haciendo ningún esfuerzo, que es el segundo y el tercer pilar. Por lo tanto, con estos datos tenemos un periodo de tiempo suficientemente razonable
para ver que esto no es lo que se pretendía. La diagnosis la tenemos, lo que tenemos que poner son las acciones, pero además acciones inmediatas, porque el tiempo, la generación del baby boom se está jubilando ya y por lo tanto el dividendo demográfico que había hace unos años ya no lo tenemos. ¿Qué soluciones tenemos? En los mapas, las hojas de ruta están ya establecidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, el libro que publicó el año pasado la OCDE para fortalecer los mercados financieros en España establecía 32 medidas, de las cuales 7 se referían a fondos de pensiones. Entre ellos, aumentar el tamaño del sistema de empleo, aumentar los límites al sistema individual y eliminar una liquidez anticipada en un sistema que se supone que es para el ahorro, para la jubilación, que ya tiene suficientes motivos y supuestos de liquidez por razones sociales o de problemas económicos suficientes como para meter más agujeros en el queso de Gruyère. Y en segundo lugar, la hoja de ruta de la Comisión Europea, que ya está anunciada y que se publicará el mes que viene, noviembre, donde hay 3 ejes, 2 de tipo informativo y 1 de tipo ejecutivo. El de tipo informativo, que es el Pension Tracking System, la información sobre cuáles todos mis ahorros de jubilación de todos los pilares, para, teniendo esa información, saber si tengo que ahorrar o tengo que hablar con mis representantes sindicales en la empresa para que este tema sea más prioritario que otros, y sin esa información los trabajadores no serán conscientes de la posible falta de ahorros el día que se jubilen. Y segundo, el tema informativo, el Pension Dashboard, donde habrá un organismo oficial donde diga dónde se están poniendo los esfuerzos de cada uno de los estados en cada uno de los pilares y que haya una comparación. Creo que esto es importante para que esas herramientas divulgativas que en España lamentablemente no tienen los ciudadanos. Recuerdo una ley del año 2011, estamos en el 2025, ¿cuántos años han pasado? 14. Que todavía no hemos recibido la famosa información en nuestro domicilio. Digo, información no puesta a disposición. La ley habla de envío, no de puesta a disposición, donde los ciudadanos no sabemos con qué dinero vamos a contar cuando nos jubilemos y, por lo tanto, no somos conscientes de tomar decisiones que para unos será ahorrar y para otros será consumir porque les parecerá bien esa información. Eso también es una cuestión que se puede resolver a través de ello. Y la tercera pata, que es la ejecutiva, y con esto termino, es el sistema de autoenrollment, donde la publicación de la Comisión Europea sobre las recomendaciones que países de Europa ya han tomado, Reino Unido, Irlanda, Italia, están dando unos accesos a toda la población trabajadora, que claramente es el mecanismo para poder paliar esa falta de acción que hemos tenido durante 20 años y donde lamentablemente no ha funcionado este enrolamiento de todos los trabajadores que deberíamos tener en porcentajes altísimos para tener ese complemento. Y vuelvo y termino donde empecé, para que nuestra barba tenga 3 pelos y no solo 1, que es lo que tenemos ahora. Sí, sí. Bueno, hemos consumido ya 40 minutos, así que pasamos a la segunda ronda, pero si es posible, os pediría más concisión para que podáis hablar todos. Empezamos por ti, Mirenchu. Hablaba Ángel de la Unión Europea. Es verdad que el envejecimiento demográfico es un reto en Europa y es un reto en España. Desde la Unión Europea se está abogando por generar una bolsa de ahorro complementario para afrontar esta situación. Desde el sector de seguros, del seguro, ¿qué podéis aportar vosotros para poder llegar a ese objetivo? Bueno, yo creo que vivimos un momento dulce para hablar de pensiones porque confluyen en muchos elementos, ¿no? Esta cuestión, como decía Ángel, ¿no?, está ahora mismo en el debate europeo y eso también hace, ¿no?, que llegue al debate nacional, porque una sociedad como la nuestra, tan longeva
y con un segundo y un tercer pilar tan débil, pues tiene mucho que aprender de lo que pasa en los países de nuestro entorno y mucho que aprender y que implementar de esas recomendaciones que va a ir produciendo la Comisión Europea y que ya hemos tenido, ¿no?, algunas entregas. Bueno, pues para la educación financiera es fundamental, comentabais, ¿no?, cómo hay un mayor desarrollo de la previsión complementaria en el mundo financiero, y aquí vuelvo a lo de en casa del herrero, cuchara de palo, no se aplica en nuestro caso. Tenemos también una selección de propuestas y una de ellas tiene que ver con un producto bastante desarrollado en los países nórdicos, que es la cuenta ahorro e inversión. Y aquí muchas veces lo que tenemos que hacer es, a veces me siento como Teruel, yo siempre tengo que reclamar el seguro existe, y cuando se habla de la cuenta, el ahorro y la inversión, todo el mundo ve la parte más financiera, no aseguradora, y siempre tengo que poner encima de la mesa que el 50% de las cuentas de ahorro suecas son endowment insurance, es decir, un producto asegurador, porque tenemos también un elemento diferente que aportar por esa promoción del ahorro sistemático y por esa cobertura del riesgo de longevidad, ¿no? Y ahora estamos esperando la parte mollar de esas recomendaciones, ¿no? La recomendación del autoenrollment, que es el ascensor que puede hacer que crezca el número de trabajadores beneficiados de la previsión complementaria y todas las medidas que apoyan, ¿no?, a la parte de pensiones. Y yo creo que aquí el sector seguros tiene determinados productos que cubren determinadas necesidades del colectivo, ¿no?, y que pueden ponerse encima de la mesa, al igual que existen otras ofertas financieras. Yo creo que tenemos una oportunidad única que no tenemos que dejar pasar, ¿no? Y aquí hablo como sector asegurador, pero como industria financiera en general, ¿no? Y luego esa revisión de la IREF, ¿no?, ese analizar los incentivos, que yo creo que se pueden mejorar mucho, también para los empresarios y también para que los trabajadores pues puedan contribuir por encima de la aportación del empresario, porque lo que necesitamos es ahorro, no limitar la forma de generar ese ahorro, ¿no? Y ahí también pues eliminar esa relación entre el límite financiero y el límite fiscal, pues también nos parece fundamental. Necesitamos promover el ahorro por tierra, mar y aire. Francisca, desde la UE, tú hablabas de algunos productos concretos del seguro. Desde la UE se está planteando un producto paneuropeo para el ahorro, para la jubilación, que resolvería, entre otras cosas, pues los problemas que tienen los trabajadores migrantes, ¿no?, que a lo mejor están en un país y vienen a trabajar a otro y tienen regulaciones distintas. Hasta ahora es verdad que no ha tenido demasiado éxito. ¿Qué medidas se están planteando desde el Ministerio de Economía para impulsar este ahorro complementario? Bueno, yo creo que, como muy bien ha dicho Mirenchu, estamos en un momento muy apropiado porque todo esto está encima de la mesa a nivel nacional y a nivel internacional. No solo tenemos las recomendaciones de la OCDE, tenemos el SIU con el que nos levantamos y nos acostamos todos los días, con muchos tipos de medidas y donde se reconoce la figura de los fondos de pensiones como inversores institucionales que tienen que estar a la cabeza, ¿no?, de todos estos desarrollos. También es un momento complicado porque, como tú comentabas, aparte de todo esto, estamos en un momento de revisión de la directiva IORP 2 a nivel comunitario y también estamos en un momento de revisión del propio reglamento que regula los productos paneuropeos de pensiones. Son unos productos que ahora mismo no se han desarrollado ni a nivel nacional ni a nivel europeo. Existe uno en toda Europa y la Comisión Europea pues le está dando una vuelta a la regulación de estos productos para ver la forma de potenciarlos. Yo creo que en España tenemos muchos instrumentos que son válidos para el desarrollo de la previsión social complementaria y no necesariamente hace falta este nuevo instrumento, que está también fenomenal, no me meto yo con los PEPs, pero no es necesario tener un elenco de nuevos instrumentos para desarrollar previsión social complementaria.
¿Qué hacemos específicamente desde el supervisor? Bueno, tenemos medidas a largo plazo que trataremos con el Ministerio de Inclusión para potenciar esta previsión social complementaria, pero también tenemos encima de la mesa medidas a muy corto plazo que hacen referencia, entre otros, a los PEPs. Ahora mismo el reglamento, como ustedes conocen, de estos productos, bueno, pues es de obligado cumplimiento, establece una serie de requisitos básicos para el funcionamiento de los mismos, pero tiene una parte que sí requiere ser desarrollada con carácter nacional, que es el régimen de infracciones y sanciones, y lo que es más importante es la definición inicial de quién es la institución encargada de la supervisión de estos productos. Actualmente se está modificando, hay un anteproyecto de ley para la modificación de la Ley de Planes para la introducción de este régimen sancionador. El organismo supervisor, tal y como está previsto ahora mismo en los textos, sería la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y se regula todo el régimen de infracciones y sanciones de cara a lograr esa homogeneización del sistema PEP, tanto en España como en el resto de los Estados miembros. En todo caso, como digo, hay una revisión dentro del ámbito de la Comisión Europea para intentar efectuar determinadas modificaciones del propio producto para desarrollarlo. Paralelamente, dentro del Ministerio también estamos intentando facilitar y desarrollar los propios productos de previsión social complementaria que también acompañarían a los PEPs en este desarrollo genérico. Tenemos dos iniciativas encima de la mesa. Por una parte, la orden ministerial de clasificación de los fondos de pensiones en función de su vocación de inversión. Esta orden está actualmente en análisis por parte de la Junta Consultiva de Seguros y, si no es hoy, será mañana en audiencia pública para poder opinar sobre ella. Con esto lo que se intenta es facilitar la información que reciben los partícipes y beneficiarios, clasificando los fondos de inversión, los fondos de pensiones en función de unas categorías específicas que ya se desarrollaban en la documentación estadístico-contable, con el objetivo de hacerlos comparables con otros. Como digo, esto ya está muy avanzado en fase de audiencia pública. Y, en tercer lugar, y unido también a las recomendaciones que ha hecho la OCDE y al análisis general que se está haciendo, como comentaba Mirenchu, como nosotros también estamos convencidos que están poniendo encima de la mesa todo lo que sería la previsión social complementaria, se lanzó la semana pasada una consulta pública. Esto es una consulta inicial que, como su nombre, su regulación establece, no tiene textos y simplemente pregunta a la ciudadanía y a todos los agentes implicados qué opinan sobre determinadas materias. En este caso, la consulta se lanza exclusivamente en el ámbito del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, luego solamente hace referencia a temas financieros y se pretenden analizar dos aspectos fundamentales o consultar, como digo, dos aspectos fundamentales que entendemos necesarios para potenciar este desarrollo de la previsión social. El primero hace también referencia a lo que estamos hablando de la movilidad transfronteriza y plantea si se entendería adecuado que tanto los partícipes de planes de pensiones españoles como los partícipes de planes de pensiones de otros Estados miembros puedan ejercer movilidad transfronteriza entre los distintos instrumentos de la Unión Europea en cumplimiento de los tratados de funcionamiento de la Unión Europea. Y una segunda parte que cuestiona, insisto, cuestiona inicialmente si sería adecuado o no desligar los límites financieros de los límites fiscales, que no son competencia de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con un objetivo último, ¿no? Dos objetivos últimos. La primera de las cuestiones sería permitir precisamente esa movilidad transfronteriza y si esto facilita al final el desarrollo del segundo pilar fundamentalmente, aunque también va vinculado al tercero. Y en el tema de los límites financieros, bueno, pues sí, analizar si con esto realmente se conseguirían ampliar las aportaciones que se efectúan a este tipo de productos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esas están ahora mismo encima de la mesa, sin perjuicio de que seguimos trabajando de manera más genérica, tanto en el ámbito de las recomendaciones de la OCDE, con los grupos de trabajo que están elaborados, y muy importante en esa revisión de la directiva IORP y de la propia normativa PEPS por parte del Ministerio. Muy bien, nos quedan menos de 8 minutos, así que el resto os pediría que esperéis un poco más, o sea, utilicéis un poco menos de tiempo. María, volvemos a ti. Ya hemos hablado un poco de esa concienciación de los trabajadores. Es verdad que vosotros decíais, bueno, ya no es que estén concienciados, es que la empresa tiene que poner dinero encima de la mesa. No es cuestión de renunciar al salario, a la subida salarial a cambio de tener el plan de pensiones. Pero es verdad que o sea, dentro de las empresas también es verdad que los trabajadores probablemente hay poca educación financiera, o ¿cómo lo ves? Sí, bueno, la realidad y lo que yo veo es que no hay mucha conciencia en general entre los trabajadores de los beneficios que supone instrumentar un plan de pensiones, y no solo en las empresas que no lo tienen, sino que dentro de las empresas que lo tienen,
muchos trabajadores ni siquiera se dan de alta si no se hace una buena labor de difusión e información. Entonces, y muchas veces si están dados de alta ni siquiera hacen un seguimiento, simplemente saben que tienen un dinero ahí y ya está. Entonces, yo me sorprendo muchas veces cuando incluso hay compañeros que me dicen, no, es que han renunciado incluso al plan de pensiones, que lo tenemos, pero es que no se dan de alta, porque piensan que incluso les va a suponer un coste. Entonces, está claro que hace falta difusión de la información, hace falta educación financiera y hace falta que los trabajadores estén concienciados de la importancia de estos instrumentos. Nosotros, desde UGT, creemos que la previsión social vinculada a la negociación colectiva es la mejor forma de extender derechos a personas que no participan normalmente en estos sistemas, porque normalmente quien participa en estos sistemas son las rentas más altas. También es verdad que lo suelen hacer por los beneficios fiscales que tienen. Y que este instrumento es el mejor para extenderlo a las rentas más bajas, no lo digo yo, sino que viene avalado por el 5º ANC, la recomendación 16 del Pacto de Toledo. Y bueno, una de las principales ventajas que yo considero que tienen los planes de pensiones de empleo frente a otros sistemas como los seguros es que los partícipes adquieren la titularidad de derechos desde el primer día. Es decir, que tú cuando te dan de alta en el plan de pensiones, por mucho que no te jubiles en la empresa, ese dinero ya es tuyo. Entonces creo que es una ventaja muy potente, aparte de la figura de la comisión de control, que obviamente que haya supervisión de los trabajadores también me parece bastante importante, aparte de menores costes y bueno, todos los beneficios que llevan asociados los planes de pensiones de empleo. Pero como digo, creo que aún falta educación financiera, falta conciencia de ahorro a largo plazo y por eso tanto los sindicatos como las empresas debemos trabajar en que eso cambie y creo que debemos ampliar la formación en el ámbito laboral. Hanna, se ha hablado en esta mesa de la OCDE, de las propuestas de la OCDE, que ha marcado una hoja de ruta para desarrollar estos planes de pensiones. Se habla desde la reducción de costes en la gestión de los productos, a estrategias de inversión adecuada, fomentar, que sé que también se ha planteado en la mesa, que se cobre el plan de pensiones en forma de renta. ¿Con qué de este abanico, dónde crees que España debe poner el foco, dónde lo está poniendo? Sí, bueno, efectivamente, desde la OCDE se han emitido una serie de recomendaciones para el impulso de la previsión social complementaria. En particular, ya en 2021, el Ministerio de Seguridad Social solicitó apoyo técnico a la Comisión Europea. Y durante 2022 a 2024 estuvimos trabajando codo con la Comisión Europea y la OCDE en cómo potenciar e impulsar la reforma de los planes de pensiones de empleo que se estaba llevando a cabo en España. Entonces, de todo el estudio y análisis que se efectuó por parte de la Comisión y por parte de la OCDE, pues emitieron una serie de recomendaciones en cinco marcos principalmente: marco de inversión, diseño de los planes simplificados, digitalización, marco de gobernanza y aumento de participación en los planes de empleo. En cuanto al marco de inversión, la OCDE lo que recomendaba era que se integraran sobre todo factores de sostenibilidad en el marco de inversión y se evitaran conflictos de interés en las tomas de decisiones, en las decisiones de inversión. En cuanto al diseño de los planes simplificados, se emitieron una serie de recomendaciones en cuanto a facilitar el acceso a las empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas y autónomos, así como promover la transición de los planes de pensiones de empleo tradicionales a los planes del nuevo sistema. En cuanto a la digitalización, pues emitieron recomendaciones en cuanto al contenido y formato que debería tener la plataforma digital común de los fondos de promoción pública. En cuanto al marco de gobernanza, pues se dieron una serie de recomendaciones en cuanto a la composición, funcionamiento de los distintos agentes que intervienen en los planes de pensiones de empleo y los fondos de pensiones de empleo y de promoción pública, así como también pues, criterios de la toma de decisiones en los procedimientos internos. Y por último, en cuanto al aumento de la participación en los planes de pensiones de empleo, pues la OCDE emitió una serie de recomendaciones para revisar los incentivos fiscales que se habían tratado en la ley o se habían impulsado con la Ley 12/2022. Por otro lado, también Ángel ha comentado el informe sobre recomendaciones para potenciar el mercado de capitales en España, en los cuales se emiten 7 recomendaciones a nivel de fondos de pensiones: aumentar el tamaño de los fondos de pensiones de empleo,
aumentar el interés por el ahorro en los planes de empleo, desvincular los límites fiscales y financieros, aumentar los límites fiscales en los planes individuales, así como también pues, permitir o recomendaciones en cuanto a los autónomos, de que el límite de los límites fiscales se pudiera calcular a lo largo de varios años conforme los ingresos que tuvieran. De todas estas recomendaciones estamos trabajando, las estamos analizando en el Ministerio de Seguridad Social para ver su viabilidad, para que entre todos pues, podamos continuar con el impulso de la previsión social complementaria. Sí, venga, 2 últimos minutos. Ángel, yo te querría preguntar 2 temas que han surgido, comentaba antes Eduardo. O sea, uno, es verdad que este año 2025 ha entrado en vigor esta posibilidad de hacer un rescate parcial de los derechos consolidados. No sé si eso lo has visto una buena idea. En teoría se hizo para impulsar los fondos de pensiones y yo creo que va en el sentido contrario, pero bueno. Y otro, ¿qué hacemos para fomentar ese rescate en forma de renta, que se supone que sería el objetivo de un plan de pensiones, ¿no? Y ahora lo que se está incentivando es que además rescates todo lo que tengas antes del 2006, que lo rescates ya, porque si no, no tienes incentivo fiscal, y rescatarlo en forma de renta tiene un castigo enorme respecto a otros productos financieros. Sí, tiempo se agota, pero también se agota para poner las soluciones encima de la mesa, como he comentado anteriormente. Sin duda hay que mejorar el tratamiento de las prestaciones en forma de renta, sin duda hay que eliminar la liquidez para que el dinero que se ahorró para la jubilación, salvo supuestos excepcionales de necesidad, sea para la jubilación, pero lo más importante ahora es llenar la bomba del ahorro, que ese es el principal problema que tenemos. Vienen vientos de cola, lo hemos señalado, muy positivos de Europa, y tenemos que aprovechar los vientos, porque los vientos, igual que vienen, van. Y ahora están con una virulencia en sentido positivo, que quede claro que lo digo así, y Europa necesita ahorro, necesitamos hacer una transformación digital de sostenibilidad, de seguridad y de defensa. Los presupuestos públicos están como están y ese ahorro tenemos que generarlo para que la economía europea funcione. Y por eso es necesario todo tipo de ahorro, en cualquier pilar, en cualquier formato y en cualquier horizonte o plazo. Eso es lo más importante, eso es lo más relevante y ojalá los gobiernos nacionales, porque esta agenda europea depende de los gobiernos nacionales, los incentivos fiscales dependen de los gobiernos nacionales, si se prioriza un pilar u otro en el sistema de pensiones depende de los gobiernos nacionales, la educación financiera depende de los gobiernos nacionales, no vemos enseñanzas obligatorias en el currículo escolar ni universitario, hay que empezar por ahí, no podemos lanzar a nuestros ciudadanos a los mercados financieros sin tener conocimientos, 3 conocimientos o 4 conocimientos básicos. Uno ve la encuesta del Banco de España y solo 2 de cada 10 contestan bien a 3 preguntas súper básicas y tenemos que empezar por ahí. Pero es que como no hemos hecho los deberes, ahora tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Pero vamos a generar ese ahorro, vamos a aprovechar ese viento de cola y ojalá el Parlamento español, en este caso, que es el que nos afecta, el resto de parlamentos de los países también, ponga en marcha estas medidas cuanto antes, porque ese ahorro lo necesitamos y lo necesitamos ya para que el motor de la economía española y europea siga funcionando. Si no, claramente pues vamos a tener un problema respecto a otras áreas geográficas. Y cerramos contigo, Carlos. Ya te dejo que concluyas como quieras, estamos ya fuera de plazo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mirar todos los elementos importantes y no solo los que nos interesan. Es un deporte muy saludable. Entonces, ¿por qué hay un desarrollo más fuerte de sistemas complementarios en otros países respecto al nuestro? Bueno, pues yo diría, hay más factores, pero por sintetizarlo en 2. Uno, por situación de necesidad, porque los diseños nacionales de los sistemas de protección social son más débiles y eso ha generado la necesidad de generar otros instrumentos de estas características. Estoy pensando en la reforma británica, donde, claro, todo el mundo dice es que el desarrollo en el Reino Unido es enorme porque tienen unas pensiones de seguridad social que son una patata. Entonces, pues efectivamente, pues, ha generado esa situación. Y 2, y esto nunca se acuerda nadie, porque los niveles salariales de esos países superan el nuestro.
Es decir, que es que la tasa de reposición o de sustitución alemana pues está muy por debajo de la española, pero es que los salarios medios alemanes doblan los españoles y, por tanto, la relación es directa entre niveles retributivos y capacidad de generación de sistemas complementarios de pensiones. Probablemente la mejor contribución a los sistemas complementarios de pensiones que se ha hecho en los últimos años en España es la subida del salario mínimo interprofesional. Ahora, 2,5 millones de personas reciben el salario mínimo interprofesional. ¿Su prioridad es un sistema complementario de pensiones? Pues su prioridad era otra. Tenemos, por tanto, la necesidad de abordar en negociación colectiva con una mejora en la distribución de la renta, y en esa mejora de la distribución de la renta juegan un papel muy importante los sistemas complementarios de pensiones. Nosotros apostamos por que se desarrollen, pero no pueden ir contra el incremento salarial inmediato, tienen que ir con aportación de dinero nuevo, que ese dinero nuevo sea el que genere también esa cultura financiera. Porque la realidad es que donde hay sistemas complementarios de pensiones con cantidades acumuladas significativas, claro que hay una valoración positiva por parte de la gente que las tiene. Y donde hay sistemas complementarios de pensiones, como por ejemplo el plan de la AGE, que mencionábamos anteriormente, donde tenemos más de 500.000 de personas, pero que tienen unos saldos medios acumulados absolutamente irrisorios, porque no se les pone dinero desde el año 2012, pues claro, el nivel de afección que tiene el sistema complementario de pensiones es muchísimo menor. Por tanto, la apuesta es por financiar estos sistemas y eso puede abrir algunos elementos. Finalizo. Hay actividad en negociación colectiva. Hay algunos planes, algunos convenios sectoriales que han establecido el compromiso de abordar durante la vigencia del convenio si ponen en marcha un plan de pensiones sectorial, y eso es novedoso y es bueno. No garantiza el resultado. Estoy pensando en el convenio de la industria química, que durante 6 años ha tenido ese mandato y no lo ha terminado de concretar. Pero hay otros que lo están haciendo ahora. Ahora estamos discutiendo con la Unión General de Trabajadores, los 2 sindicatos, en la plataforma conjunta que vamos a presentar para el acuerdo de negociación colectiva que de recomendaciones a los negociadores para la negociación colectiva próxima, y nosotros incorporaremos elementos de previsión social complementaria. La patronal dice que está por la labor de hablar de ello, pero luego, la verdad, en los convenios colectivos la aportación de dinero nuevo no se produce. Este es el problema fundamental. Pues muchísimas gracias, Francisca, Hanna, Ángel, Mirenchu, María, Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado y ojalá entre todos seamos capaces de dar ese empujón a la previsión social complementaria. Gracias. Sí.